Espero que disfruten de la historia. Mi hija se llama Han Hang, tiene 4 años y no es muy quisquillosa con la comida, pero detesta el cilantro, igual que su padre. Estaba sentada recogiendo cilantro en un tazón para mi hijo cuando por casualidad vi a la persona que no quería volver a ver, la señora Tan Biyu. Habíamos roto hacía 5 años, pero nunca imaginé que me lo encontraría hoy en una tienda de fideos tan pequeña. Bajé la cabeza rápidamente, pero él ya se había acercado un paso. Era realmente injusto salir a un callejón estrecho. La señora Tan Biyu, con un traje negro, caminaba justo delante de mí. Con torpeza, tomé el cilantro que acababa de tomar del tazón de mi hijo, fingiendo una sonrisa y diciendo, ¿por qué te gusta tanto el cilantro? Mamá también te lo dio todo. Han Hang me miró con su carita llena de duda. Intenté contener el temblor de mis manos, levanté la cabeza para mirarlo. Tenía la cara fría como un carbón negro a punto de humear. Si supiera que había dado a luz sin decir palabra, probablemente se volvería loco. Forcé una sonrisa y dije hola. Hola, ¿cuánto tiempo sin verte? Cada vez estaba más guapo. Pero ya no podía sonreír, porque me miraba como si fuera un enemigo. No dijo nada, solo tiró un sobre la mesa. Lo miré, la abrí y era una carta de un abogado. ¿Qué es esto?, pregunté. Respondió fríamente. La señora Lam Tan señaló, soy la abogada que representa al señor Lam Dien Wei. Mi cliente lo demanda por apropiación ilegal de bienes. Me reí a carcajadas, quería demandarme. Cuando mi familia quebró, mi padre se suicidó, el dinero que me dejó aún no me lo habían entregado antes de que la familia Lam lo dividiera todo. ¿Qué más quieres ahora? La señora Tan Biyu seguía con una expresión de furia, totalmente opuesta a mi ira. Dijo que era la casa donde vivía ahora. Resultó ser un apartamento cerca de la escuela. Antes, mis tíos vinieron a decirme que su hija estaba en bachillerato y necesitaba mudarse más cerca de la escuela, así que querían que yo también me mudara. Incluso tuvieron el descaro de decir que su padre había dicho que nos daría esta casa a mi esposa y a mí. Tú no construiste esa casa, mi hermano me la dejó. Ya no tienes derecho a vivir ahí. Se lo mostraré. ¿Tienes pruebas? Si no, ve a ver a mi padre y pregúntaselo. Dicho esto, los eché a la calle, la cerré de golpe y apagué todos los gritos que se oían. Durante los días siguientes, no los volví a ver, y pensé que aún les quedaba algo de vergüenza, pero inesperadamente contrataron a una abogada, y resultó ser la señora Tan Biyu. Me dolió tanto que no pude hablar. La persona a la que una vez amé profundamente ahora estaba ayudando a alguien a acosarme. Aún salía humo de la comida, pero no me molesté en tocar mis palillos. Han Hang se levantó de la silla, me abrazó y me preguntó si ese tipo la estaba acosando. Ese chico era un angelito. La besé en la mejilla y le dije que estaba bien. Han Hang me miró con firmeza y dijo, no te preocupes, siempre estaré contigo. Me conmovió tanto que me dieron ganas de llorar. En ese momento, la canción «Quien dijo que quien está en la luz es el héroe» sonó al otro lado. El niño preguntó, ¿te sientes poderosa, mamá? Asentí. Sí, mamá se siente muy poderosa. Gracias, para siempre. En cuanto llegué a casa, recibí una llamada de Lam Dien Wei. Recibí la carta del abogado. Si no quieres ir a juicio, múdate de inmediato, instruyó Lam Tan. Como eres mi sobrina, te doy 3 días para encontrar una casa. Me reí fríamente, y luego nos vemos en el juzgado. Dicho esto, colgué. No creía que el juzgado fallara a favor de que alguien más se quedara con mi casa. En cuanto a la señora Tan Biyu, es un completo idiota. Busca venganza, pero usa el método equivocado. Ni siquiera un abogado puede tergiversar la verdad. Debo encontrar un abogado. Buscar un abogado también cuesta dinero, y ya no soy tan rico como antes. Pensándolo bien, llamé a mi mejor amigo, Yang Ziben, y le pregunté si conocía algún abogado que valiera la pena. La voz de Yang Ziben resonó de inmediato con sorpresa. ¿Qué te pasa? ¿Estás involucrado en una demanda? Reí fríamente y le conté que mis tíos, Lin Yanui y su esposa, me habían demandado. Yang Ziben apretó los dientes al oír esto. Era demasiado. ¿No les da vergüenza?
Deberíamos publicar esto en línea y dejar que los internautas los castiguen. Escuchar que alguien estaba de mi lado me conmovió, pero seguía molesta. Pregunté, ¿sabes quién representa a Lam Dien Wei? Antes de que Tuban pudiera responder, dije que era mi exnovio. Duan Tuban rugió al teléfono. Dios mío, deja de buscar un abogado barato, déjame contratar al mejor, incluso al más caro. Tengo razón, no tengo miedo. Antes de que pudiera negarme, colgó. ¡Qué mejor amigo tan fiel! Guardé el teléfono y Han Han vino corriendo. Mamá, quiero bajar a jugar. Guardé el teléfono en el bolsillo, cogí mi bici y bajé al patio con mi hijo. Cuando llegamos, los niños estaban corriendo. Tenían entre 4 y 5 años, y muchos ya se habían quitado las rueditas. Pero el mío no, porque tenía miedo de que se cayera, así que le dejé las rueditas puestas. Me senté solo bajo un sauce cerca de un pequeño arroyo. Al cabo de un rato, Duan Tuban volvió a llamar, con voz emocionada y clara. Encontré al abogado más caro. Es una persona famosa en mi zona, en el bufete, especialmente en su jefa, la señora Tan Biyu. Lo llaman el general invencible, regresó a su país hace poco, y si lo encuentro, sin duda ganaré. Suspiré, como si le hubieran echado un balde de agua fría en la cabeza. Ziwen, ese tal Chenggu, es mi exnovio. Al oír eso, Yang Ziwen maldijo sin rodeos. ¡Qué imbécil! ¿Aceptar un caso como este, no es un cobarde? Su reputación de general invencible acabará por derrumbarse. Sacrificó su reputación para vengarse de ti. Se lo merece. Duan Tuban agarró el teléfono y colgó, mientras yo lo guardaba con tristeza. Tan Biyu y yo estábamos en el instituto. Desde el principio de la escuela, me cautivó su uniforme, su cara parecía salida de una revista. Me enamoré de él a primera vista. Sí, admito que en aquel entonces yo era como un cachorrito enamorado. Después de eso, empecé a perseguirlo activamente. Mis amigos me aconsejaron, Tan, tu familia es muy rica, hay hombres de todo tipo. Ese tipo solo tiene buena cara, y además es pobre. Que salgas con él no es diferente a criar a un hombre voluntariamente. Solo sonreí. Si él estuviera de acuerdo, lo apoyaría el resto de mi vida. Pero el problema era que no estaba de acuerdo. Tras un año de insistencia, después del examen de admisión a la universidad, finalmente aceptó mis sentimientos. Pero justo cuando encontré el amor, se me cayó el pan que tenía en la mano. En mi segundo año de universidad, algo le pasó a la empresa familiar. Mi padre se tiró del edificio y se suicidó. De hecho, sabía que tarde o temprano se arruinaría, así que preparó en secreto una salida. El dinero fue transferido gradualmente al chofer Lidón, quien me acompañó durante mis años escolares, y la casa quedó registrada a nombre de la señora que, la empleada doméstica que me cuidaba. También dejó cartas pidiéndole a la señora que me regalara una cada año en mi cumpleaños, todas palabras de aliento. Me quería muchísimo, pero en ese entonces yo solo sabía amar. Casi todos los días estaba enredado con la señora Tan Biyu y no tenía tiempo para mi padre. Ahora que lo pienso, me odio muchísimo. En ese entonces, Tan Biyu recibió la oportunidad de estudiar en Alemania. Todo en la casa se derrumbó, no pude soportarlo más, así que tuve que regresar rápidamente para encargarme del funeral de mi padre. Le dije que si dejaba pasar una oportunidad tan buena, solo podría convertirse en asistente legal en el futuro, ascendiendo poco a poco. Debería pensar en su futuro, no descuidar todo por amor. Solo soy su novia, y si se trata de matrimonio, debería elegir a alguien de su misma posición social. Terminimos. Después de decir eso, reservé inmediatamente un vuelo de regreso a casa. Durante ese tiempo, la señora Tan Biyu me llamó muchas veces, pero no contesté. Incluso bloqueé todo contacto con él. Más tarde, mis compañeros me dijeron que se había ido a estudiar al extranjero. No hubo problema. Después del funeral de mi padre, la tía que me llevó al apartamento cerca de la escuela, donde vivía ahora, y me contó todo el plan que mi padre tenía preparado para mí. Después, también me llevó a realizar los trámites para transferir la propiedad. Solo entonces supe que mi padre no solo me había dejado una casa, sino también una gran suma de dinero. Pero cuando fui a ver al tío Lidón,
el conductor que me había seguido durante mis años escolares, para recuperar el dinero, lo negó rotundamente. ¿Qué dinero? ¿Tu padre dejó algo? No lo podía creer. Durante ese tiempo, iba a verlo cada pocos días. Hasta que un día, justo entré al apartamento del tío Lee y lo vi caminando con el tío Lam Dien-hui. Mi tío. Mientras caminaba, Lidón dijo, no te preocupes, si no lo admito, la chica no podrá hacerme nada. ¿Qué sabe una chica de 20 años? Lam Dien-hui resaplo con frialdad. Si lo hubiera sabido, no la habría denunciado. Ahora solo gano ese dinero con palabras. Esa maldita chica sigue viniendo a pedirlo todos los días. En ese momento, mi sangre me manaba de la camisa. No pensé en nada más y me metí en una acalorada discusión con ellos dos. Como resultado, me manipularon tanto que no pude refutar nada. Desde ese día, Lam Dien-hui dejó de ser mi tío, y también corté todo contacto con esa familia. Pero nunca imaginé que, después de robarme todo mi dinero, también regresarían a reclamar la casa que dejó mi padre. Si no lo hacían, me demandarían. Lo último que me dejó mi padre, sin duda lo conservaría. Me presenté personalmente en la corte. En parte porque quería ver cuán insensibles podían ser esas personas, y en parte porque quería ver qué métodos usaría Heo Cheng-gu para distorsionar la verdad. Pero no lo hizo. Solo cumplía con su deber como abogado, intentando conseguir lo mejor para su cliente. El problema era que la familia de Lam Dien-hui no tenía pruebas, simplemente abrieron la boca para exigir la casa. Por supuesto, perdieron. Al final, el tribunal dictaminó que la casa seguía siendo mía. Seo Tan-Biyu perdió el caso. Su invicta reputación como gran general terminó allí. Al salir del juzgado, lo llamé de nuevo. ¿Seguía odiándome? Le pregunté porque sabía que, si no me odiara, no habría aceptado la demanda. Ahora que la demanda ha terminado, debe odiarme aún más. Seo Tan-Biyu me miró en silencio, y de repente, se echó a reír. Odio. ¿Por qué no odiar? Yo también reí y pregunté, ¿qué más quieres ahora? Su rostro se puso serio de repente. ¿No quieres explicar nada de ese año? Te tengo cerca. ¿Qué tengo que explicar? ¿Decir que porque algo le pasó a mi familia no quiero arrastrarte? Heo Cheng-gu, te tienes demasiado en alta estima. Es cierto que no te hablé de mi familia ese año, pero no fue porque no quisiera molestarte, sino porque aunque lo hiciera, no podrías ayudarme. Admito que lo que dije entonces fue por pura ira. Pero después de que ayudaste a Lam Dien-hui a acosarme, no pude calmarme ni explicarlo todo. Si aún quieres odiarme, entonces conviértete en mi enemigo. La expresión en el rostro de Seo Tan-Biyu en ese momento era indescriptible. Estaba furiosa, como si me quisiera comer viva. Jen preguntó, ¿quién es el padre del niño? Lo miré. ¿Qué tiene que ver con él? Por suerte, el producto no se parece a él, si no, no sabría cómo explicarlo. Así que ahora estás criando al niño sola, me quedé atónita. ¿Hay algún problema? Guardó silencio un segundo y luego dijo, no pasa nada. Tras decir eso, se dio la vuelta y se fue. ¿Cómo que está bien? Me quedé allí, con el corazón lleno de confusión. De repente, oí un grito detrás de mí, Heo Cheng-gu, detente. Me giré y vi a Lam Dien-hui y Kacheu Zediem-lin bajando corriendo las escaleras. Me fulminó con la mirada y luego corrió directo hacia Seo Tan-Biyu. Crucé los brazos, me hice a un lado y me preparé para ver el espectáculo. Después de todo, Seo Tan-Biyu acababa de perder el juicio, y esa familia estaba llena de alborotadores, así que sería extraño que no me peleara con él. Efectivamente, Kacheu Zediem-lin, mi tía, lo señaló directamente a la cara con el dedo. Su tono era así, él merecía ser un general invencible. ¿Recibió tanto dinero de nosotros y aún así perdió el juicio? Devuélvelo. Seo Tan-Biyu seguía tranquilo como siempre. Cuando aún estábamos enamorados, rara vez se enojaba, excepto el día que me despedí, que fue la única vez que perdió el control. Abrió la boca, su tono era extremadamente profesional y frío. Nunca había afirmado ser un general invencible. En un juicio, hay ganadores y perdedores, y ustedes no tienen ninguna prueba.
Solo cumplo con mi deber como abogado, esforzándome al máximo por proteger los derechos de mi cliente. Pero lo fundamental es que ustedes dejen de hablar tanto. Landain hui lo espito. Devuélveme el dinero. Theo Tambillu respondió brevemente. La demanda ha terminado, ya no son mis clientes. Si siguen molestándome, llamaré a la policía. La pareja vio que no podían ganar la discusión, así que recurrieron a la difamación. Pero la señora Tambillu no cambió su expresión, solo les recordó con delicadeza que insultar a otros en público es un acto que puede ser castigado por la ley. Unas pocas palabras de un abogado los avergonzaron y se marcharon sin mirar atrás. ¡Qué valentía! Me acerqué, bajé la mano, me quedé colgado, general invencible, para vengarte de mí, negociaste tu reputación, ¿vale la pena? Respondió con calma, tú también lo dijiste, es solo una reputación vacía. Entonces la señora Tambillu subió al coche. Yo también retrocedí, de pie, observando cómo se marchaba su coche antes de regresar a la empresa en metro. En cuanto entramos en la oficina, Duontuban me llamó. Además de ser mi mejor amigo, también era mi jefe. ¿No te dije que no fueras a trabajar? El demandante es un familiar, el demandado está representado por tu exnovio. Si fuera yo, estaría furioso. Parecía indignado por mí. Acerqué una silla y me senté, sonriendo alegremente. Estaba de muy buen humor. Tras ganar el caso, tenemos que celebrarlo. Vamos a comer estofado esta noche y luego recogeremos la mercancía juntos. Tuban asintió. Había predicho claramente el resultado, así que no le sorprendió en absoluto. Es solo que todavía le parece extraño. Veo que no pueden ganar este caso. Tu lado tiene razón, el de ellos no tiene pruebas. Y aún así, tu exnovio acepta el caso. ¿Para qué? ¿Para pagar la deuda? No vale la pena. ¿Acaso no sabe que perder este caso arruinará su imagen? Al escuchar esto, también me confunde. En realidad, ¿qué quiere la señora Tambillu al final? Esa tarde, Tuban y yo fuimos a recoger la mercancía. La maestra elogió especialmente a mi hijo por haber salvado heroicamente la belleza hoy. Resultó que había una niña nueva en la clase llamada Kawaii Kawaii, que estaba siendo acosada por un niño mayor. Han Han se levantó de inmediato para defenderme. Asentí y le di las gracias al maestro, mientras Tuban abrazaba a su hijo, lo besaba en la mejilla y exclamaba, «Dios mío. Mi hijo adoptivo es un angelito». Me preguntó, «¿Qué quieres hoy?» Tu padre adoptivo lo compró todo. La fila gritó de inmediato, «¡Coche! ¡Coche! Vamos a comprar uno luego». No pude evitar reírme. La casa ya estaba tan llena de coches de juguete que la habitación de mi hijo estaba casi abarrotada. Pero los coches seguían siendo la mayor alegría de mi apretada vida. Yang Ziben compró todos los coches de juguete. Los mimaba aún más que yo, su madre biológica. Después, lo llevamos al supermercado a comprar un coche nuevo y luego fuimos directo al restaurante de Hot Pot. Mientras comía, Han Han sacó de repente una piruleta de pera del bolsillo, frunció los labios y pareció muy atento. Dijo en voz baja, «Mamá, esto me lo dio la abuela de mi amiga porque la protegí hoy». El niño añadió que su abuela también le había dicho que la casa de su amiga estaba en el mismo edificio que la suya y que eran vecinos. Me reí, extendí la mano y le acaricié la cabeza con suavidad. ¡Qué compatibles! Ahora come primero. Cuando termines, te daré un dulce al llegar a casa. Fila tras fila, asintieron obedientemente. Mi hijo es un niño muy cariñoso y comprensivo. Duontuban también miró al niño con orgullo. A mitad de la olla caliente, de repente se giró para preguntarle a Han Han, ¿quieres un papá? Lo miré con la mirada perdida. ¿Qué le pasa? Tuban me fulminó con la mirada. Cállate, le estaba preguntando a su hijo. En ese momento, Han Han estaba hundiendo la nariz en el tazón de gachas, comiendo deliciosamente. Al oír la pregunta, el niño levantó la cabeza de inmediato, con la cara cubierta de arroz. Rápidamente tomé una toalla para limpiarle la cara a mi hijo. Terminé de comer, le di unas palmaditas en la barriga y respondí con calma, como sea. Viendo la forma en que mi hijo respondió con indiferencia,
Pensé en secreto que este niño estaba empezando a saber cómo lidiar con las cosas. De camino a casa, le pregunté a Tuban, ¿por qué de repente me preguntaste sobre querer un papá? Él respondió mientras conducía, ¿no es por ti? Si mi exnovio regresa y ve que sigo soltera, se reirá de mí. Así que tienes que ir a una cita a ciegas rápido. Les dije a mis padres que te buscaran a alguien adecuado. Una vez que elijas a alguien, tienes que conocerlo. Estuve a punto de protestar, pero me detuvo enseguida. No puedo negarme. Dicho esto, nos llevó a mi hijo y a mí a casa antes de irse. Toda la noche, una pregunta que nunca antes me había planteado me rondaba la cabeza. Miré a Han Hang, que estaba absorta jugando con el coche nuevo, así que me acerqué a ella. Han Hang, ¿de verdad que no quieres un padre? El niño seguía mirando el juguete, sin molestarse en levantar la cabeza. Parecía que el concepto de padre aún le resultaba demasiado vago. La familia del tío Duon, los padres de Tuban, eran muy rápidos para resolver los problemas. Justo el día anterior, Tuban dijo que les pediría que me encontraran con alguien. Al día siguiente, me citaron tan rápido que no tuve tiempo de negarme. En la cafetería, me senté frente a la persona con la que iba a encontrarme, me arreglé el pelo e intenté parecer decente y educada, por si acaso me negaba después, no sería una vergüenza. En fin, quién sabe, quizá no le caiga bien a la otra parte. Hola, soy Huakai. Le devolví la sonrisa y lo saludé. Lam Thanh Chi, ¿verdad? Qué bonito nombre, le sienta de maravilla. Cuando me hizo un cumplido, pensé, debería corresponderle el cumplido para ser educada. Además, tiene un temperamento muy fuerte. Huakai hizo una pausa y luego se echó a reír. Me quedé atónito. Lo que acababa de decir sonaba tan estúpido que debía estar riéndose de mí. Pero bueno, me ahorró la molestia de buscar una excusa para negarme. Estaba a punto de decir algo cuando fue directo al grano. Tengo 30 años y soy dueño de un estudio especializado en efectos especiales para películas. Aunque la industria cinematográfica se ha visto afectada por la pandemia, todavía hay pedidos regulares. En promedio, gano alrededor de 1.000.000 de yuanes al año. Ni mucho, ni poco. ¿Hay algo más que quieras saber? Tragué saliva, con el corazón latiéndome con fuerza. No supe qué decir por un momento, así que terminé usando la excusa de Han Hang. Ah, sí, sabes que tengo un hijo de 4 años. Huakai sonrió levemente. Lo sé, no te preocupes, me encantan los niños. Pero lo refuté de inmediato, no es cuestión de si me gusta o no. El problema es que no tengo intención de casarme. Antes de que pudiera decirlo, Huakai me miró un instante y luego se relajó. Está bien, nos acabamos de conocer, es normal que no sintamos nada el uno por el otro. Sonrió y añadió, dije que no sientes nada por mí. Por mi parte, siento mucha compasión por ti. Bajé la cabeza rápidamente para tomar mi café, y justo al levantar la vista, vi a la señorita Cheng Wu. Ese tipo apareció de nuevo, corriendo hacia mí, con una cara tan fea que parecía que iba a comerme viva. Pero al acercarse, sonrió, igual que el actor Song Sichuan, capaz de desaparecer en cuanto se lo dijera. ¡Qué casualidad! La señorita Cheng Wu miró a Sukai y entonces se acordó de ti y de mí. ¿No me presentó un poco? Justo cuando estaba a punto de despedirme cortésmente, Sukai se levantó y, con mucha cortesía, me extendió la mano para saludarme. Yo también me levanté rápidamente y me apretujé. Huakai, el dueño de la tienda. Huakai se detuvo un momento, luego sonrió como si comprendiera y lo saludó. Se dieron la mano. A la señorita Tan Biyu le duelen los labios. Soy la señorita Tan Biyu, el primer amor de Lam Tan Tri. Puse los ojos en blanco. Qué presentación tan extraña. Pareció adivinar lo que pensaba y soltó a Huakai de inmediato. Las comisuras de sus labios se curvaron, conociendo a su exmarido y luego a su primer amor. Esta era, en efecto, una reunión de hombres que habían pasado por la vida de Lin Qingzi. Solo entonces Sukai se dio cuenta de que algo extraño había en el ambiente. Mi ex marido. Ah, cierto, nunca le había dicho que estaba divorciada. La señorita Cheng Wu miró a Huakai y dijo con tono significativo, deberías llamarme superior.
Lo aparté de inmediato. Ella evitó que Huakai la oyera, luego se inclinó y preguntó, ¿qué haces? La señorita Chenggu me miró fijamente. Le gustaba ir a buscar a su ex de esa manera. ¿Así que alguna vez has pensado en mí? ¿Por qué suena como si estuviera celosa? Rápidamente me contuve de pensar tonterías. Ella mantuvo su expresión lo más tranquila posible. ¿Por qué te buscaría? No hay nada entre tú y yo. Sus ojos se detuvieron, luego sonrió con amargura. Es cierto. Tiene un exmarido, tiene hijos, ya no tiene nada que ver conmigo. Tras oír eso, me dieron ganas de maldecir. ¿Acaso este tipo está enfermo? Después de ayudar a Lam Dienhui a oprimirme, ¿por qué se dio la vuelta y dijo esas palabras sin sentido? Le mentí y me di la vuelta para irme, pero no me persiguió. No pude soportar mirar atrás. Sí, seguía mirándome fijamente. Me di la vuelta rápidamente, aceleré el paso y volví a Huakai. Me sentí muy avergonzada. Lo siento. Sonrió levemente, con voz cálida. Ella dijo que era demasiado educado. Respiré hondo, me armé de valor, me prometió que, de hecho, todavía me gusta mi ex. Huakai hizo una pausa y asintió. Lo entiendo. No pasa nada, podemos ser amigos. Respire hondo. Justo ahora me había aprovechado de Huakai, luego me había aprovechado de la señora Tambiyu. Éramos unos tontos, no nos debíamos nada. Después de romper con Huakai, regresé a la empresa. Duontuban corrió inmediatamente a preguntarle el resultado. Podía decírselo con total libertad, pero no sabía cómo explicárselo a sus tíos y padres. Tuban, le dije, no dejes que mis tíos y padres me vuelvan a presentar a nadie. La amabilidad de mis tíos me avergüenza de verdad. Duontuban puso los ojos en blanco y dijo que me estaba culpando. Lo hice por tu bien. Tu ex ha vuelto. ¿No sería vergonzoso no tener novio nuevo? Me reí. Lo entiendo, pero no hay necesidad de guardar las apariencias. Tengo un montón de novios. ¿No te basta con eso? Para mí, eso es suficiente. Después del trabajo, voy a la escuela a recoger a mis hijos. De camino a casa, paso por el mercado a comprar comida y luego vuelvo a casa a cocinar. Mientras cocinaba, estaba sentada sola jugando con mi carrito de juguete. En ese momento, llamaron a la puerta. Corrí rápidamente a abrir y me sorprendió ver a una niña de unos 3 o 4 años parada justo enfrente. Era tan linda y adorable que me gustó a primera vista. Hola, Linda. ¿Por qué estás aquí sola? Una mujer de mediana edad se acercó, aparentemente con prisa. Disculpa, soy la abuela de la pequeña y... Tenía prisa por bajar al patio a jugar a las cartas. Madre de esta niña, ¿me podrías ayudar con Kawaii Kawaii un momento? Resulta que esta niña se llama Kawaii Kawaii. Es tan linda. Asentí de inmediato. En ese momento, la niña corrió hacia mí y me jaló de la mano. Ven a ver, ese es mi auto nuevo. Me lo regaló mi madre adoptiva. Juguemos juntos. Pero Kawaii Kawaii negó con la cabeza. Vamos a jugar al patio, hay muchos amigos ahí. Todos me miraron como pidiendo permiso, y por supuesto asentí. Le pregunté, KY, ¿dónde está tu abuela jugando a las cartas? Señaló la fuente central. Su abuela estaba allí, jugando con otros abuelos. Por suerte, la madre de mi vecino, Iwan, también estaba allí. Ella solía ayudarme con la pelea, así que le pedí que ayudara a los 2 niños y luego volví a cocinar. Después de cocinar, bajé al patio a buscar a mi hijo, y la madre de Iwan dijo que la pelea había seguido a KY y a su abuela hasta casa. Estaba a punto de irme a casa a esperar cuando, inesperadamente, vi a Heu Chenggu. Me di la vuelta y me fui, pero me llamó, así que tuve que darme la vuelta, conteniendo mi ira y mi incomodidad. ¿Qué más podía hacer? Heu Chenggu se acercó con 2 bolsas de papel en las manos. Me dio uno y dijo, el pollo asado al barro está delicioso. ¿Y todavía te acuerdas de mí? ¿Te da miedo que le ponga alguna droga? El aroma del pollo me hizo tragar saliva, pero aún así intenté hacerme el arrogante. No lo necesito, ¿me estás sobornando? Heu Chenggu rió entre dientes. ¿Con qué te soborné? Bueno, soy muy sentimental. ¿A qué has venido? Pregunté,
Y él señaló una villa no muy lejos, donde yo vivía. ¡Qué coincidencia! De hecho, antes, Theo Tambiyu había dicho muchas veces que quería llevarme a casa para conocer a su familia, pero siempre ponía excusas para negarme. En aquel entonces, siempre pensé que el amor solo necesitaba dos personas. Si los adultos de ambos lados interferían, se perdería toda la dulzura. ¿Quién hubiera pensado que al final nunca conocería a su familia? Pensándolo bien, fue genial, rompamos pronto. Me negué a aceptar el plato de pollo. Estaba lleno, se lo llevó a casa para comer. Pero Theo Tambiyu intentó meterme la bolsa de papel en la mano y se dio la vuelta para irse, con cara decidida. En cuanto a mí, me quedé allí solo, mirando el pollo en mi mano y tragando saliva. Fue realmente patético. De repente, giró la cabeza para mirarme, y rápidamente respiré hondo. Dijo, así es, tengo algo que contarte luego. Desbloqueaste mi número en WeChat, ¿verdad? La señora Tambiyu me miró como si lo hubiera esperado. Me acerqué y le di el pollo asado en barro directamente en la mano. No necesitaba este pollo. ¿Quieres sobornarme? Ni hablar. Me devolvió la bolsa de pollo, aún con paciencia. Vine porque había algo serio. Sobre la familia de tu segundo tío, ¿de verdad vas a dejarlo pasar? Dejé de ser cruel. ¿Qué dijiste? La señora Tambiyu me miró en voz baja. Hace poco supe algunas cosas, sobre tu segundo tío conspirando con el conductor en el pasado, dividiendo el dinero que tu padre te dejó. Me quedé atónito, boquiabierto. ¿Dónde aprendiste eso? No respondió. Simplemente se dio la vuelta y se fue. Ya no me importan las apariencias, deja de seguirlo, lo desbloquearé enseguida. Tambiyu respondió como siempre, da igual, esas dos palabras otra vez. Últimamente, Han Han suele decir eso de que de tal palo, tal astilla. Pero, ¿dónde está Han Han? Pregunté por ahí y finalmente encontré el número de la casa de la chica desconocida. Resultó estar en la zona de la villa. Me paré frente a la casa de la niña, arreglándome la ropa y el pelo, con la bolsa de pollo asado en la mano. Dudaba si debía dárselo a la familia. Al fin y al cabo, mi hijo estaba en su casa, así que ¿cómo iba a dárselo con las manos vacías? ¿Acaso la señora Tambiyu no sabía que le había dado el pollo que él le había dado a otra persona? Toqué el timbre y se abrió la puerta. Lo primero que pensé fue, ¡ay, no, ya lo sabe! Porque quien me abrió era la señora Tambiyu. Me vio y no mostró sorpresa alguna, solo dijo con voz débil, «Pasa, madre de Han Han». En cuanto Han Han me vio, rompió a llorar y corrió hacia mí, abrazándome con fuerza. Me senté rápidamente y le di una palmadita en la cabeza a mi hijo. «¿Qué le pasa?» Han Han, en ese momento, la abuela del bebé también salió, sonrió con torpeza y le dio una palmadita en el hombro a la señora Tambiyu, porque mi hijo se veía tan feroz que lo estaba asustando. «No te preocupes, Han Han, este tipo no es malo, es tu hijo». ¿Quién hubiera pensado que Han Han señalaría a la señorita Tambiyu y gritaría, «Es un mal tipo, nos intimidó a mi madre y a mí»? Solo entonces comprendí que la familia de la señorita Tambiyu vivía en una villa, y que su madre era la abuela de Kawaii Kawaii. Todo estaba claro, pero no era momento de hablar de eso. Abracé a Han Han y le dije claramente, «Está bien, no es mala persona. Mira, incluso nos compró pollo asado al barro». Al oír eso, Han Han dejó de llorar, señaló la bolsa de pollo y parpadeó. «Qué rico huele, ¿verdad, mamá?» Contuve la risa y asentí. «Sí, huele bien». El niño se frotó los ojos y se giró para mirar a la señora Tambiyu. «¿Ya te disculpaste con mamá?» La extraña abuela empujó rápidamente el hombro de su hijo. «Di algo», pregunta el niño. La señora Tambiyu frunció el ceño, tosió levemente y luego habló. «Ese día fue mi culpa, te asusté». «Lo siento». Han Han negó con la cabeza, no disculpándose contigo, sino con tu madre. «Qué buen chico». Miré à tan vu y le dis-je. Te extraño. Frunció aún más el ceño y finalmente dijo en voz baja, «Lo siento». Le di una palmadita a mi hijo en la cabeza. «Mamá es muy generosa, ¿vale?» Han Han, el tío se disculpó, «vamos a despedirnos de la abuela».
Han Han sacudió las piernas. Mama mama mi bajo. Dejé la mercancía en el suelo. El niño entró corriendo, se dio la vuelta y se despidió con la mano. Adiós, tío. ¿Adiós qué? Adiós, abuela, abuelo. Me voy. Kai kai ir mañana. Toda la familia se quedó solemne en la puerta, despidiéndose de mí y de mi madre, observando la escena solemne y un tanto vergonzosa. Al llegar a casa, le serví arroz a Han Han, le desgarré una pierna de pollo a mi hijo y, sin hacer ruido, quité todos los bloqueos del teléfono de la señora Tan Biyu. Si de verdad tenía idea, pero si quería ayudarme, ¿por qué se puso del lado de Lam Dienhui antes? Apreté el teléfono con fuerza, con la mente llena de mentiras. En ese momento, Han Han dijo, «Mamá, el pollo que compró el tío Kawaii Kawaii está delicioso, pruébalo». El niño me puso un trozo de pollo en la mano, todavía cubierta de grasa. Le di un mordisco. Estaba delicioso. Después de terminar de comer, pero Tan Biyu seguía sin llamar, así que empecé a impacientarme, preguntándome si debía tomar la iniciativa de escribirle. Estaba lavando platos en la cocina cuando Han Han entró corriendo. «Mamá, ¿puedo seguir siendo el mejor amigo de Kawaii Kawaii?» Lo miré. «¿Por qué lo preguntas?» El niño frunció los labios, porque el tío de Kawaii Kawaii es un poco cruel. Me temo que a mamá no le gustará y no me dejará jugar más con él. Me reí, bajé la mirada al niño. No, a mamá le gusta mucho el tío de Yi. Después de pensarlo, cambié de opinión. No, en realidad a mamá no le gusta, ni lo odia. Han Han abrió mucho los ojos. ¿Le gusta o no a mamá? Bueno, por la amistad de mi hijo, tuve que sacrificar un poco. Me gusta, a mamá le gusta mucho el tío de Yi. Han Han sonrió. Entonces, aún puedes ser la mejor amiga de Yi. Entonces el niño salió corriendo feliz. La alegría de los niños es tan simple. Negué con la cabeza y reí. Justo cuando me levantaba, sonó el teléfono. Era la señora Tan Biyu. No me contuve, contesté enseguida. Su voz era fría. ¿De verdad me desbloqueaste? Lam Tan Tri, qué práctico eres. No me andar con rodeos. ¿Qué pistas tienes? ¿Qué exactamente? Tenemos que vernos en persona para contárselo. Su voz seguía indiferente. ¿Cuándo estás libre? Nos vemos. Ahora, cada palabra que dice la señora Tan Biyu me sorprende. Entonces ven a mi casa, aquí tienes la dirección. 10 minutos después, llegó. Han Han se sorprendió al verlo aparecer y corrió a la cocina de inmediato. Era lógico. ¿Quién le había dicho a Tan Biyu que apareciera con esa expresión altiva ese día, asustando al pequeño? Entré corriendo y vi a mi hijo de pie en una sillita, tomando un vaso de agua, llenándolo y llevándoselo. Tío, bebe un poco de agua. Pensé, mi hijo cambia de opinión tan rápido como voltear un papel de arroz. La señorita Tan Biyu se sobresaltó un momento, luego acarició suavemente la cabeza de Han Han, tan obediente, incluso más comprensiva que su madre. Claro, Han Han era pequeña, no percibió ese tono sarcástico. Solo supo que, al ser elogiada, negaba con la cabeza con alegría. Tío, Kai Kai es mi mejor amiga. Eres el tío de Yi, así que también eres mi mejor amigo. Cuando un amigo cercano viene de visita, tengo que servirle agua. Eso es lo que me enseñó la maestra. La señora Tan Biyu me miró con cariño, me abrazó y le dio las gracias a Han Han. Ahora ve a jugar un rato en el coche, tu madre y yo tenemos algo de qué hablar. Han Han, obedientemente, se bajó de su regazo y salió corriendo a jugar. Los niños son muy olvidadizos y felices. Finalmente, Han Han se sintió atraída por su coche de juguete. Respiré aliviada. En cuanto me detuve, me encontré con la mirada atenta de Tan Biyu. Apreté los labios, ella volvió a poner serio el ambiente. Al fin y al cabo, estábamos hablando de asuntos serios. Ahora puedes contarme, dijiste que tenías algunas pistas. La señora Tan Biyu habló lentamente. Antes de hablar de la casa, él consultó algunos documentos. La casa actual estaba a nombre de Biyu Kekam. Fui a verla y me enteré de lo que le pasó a tu familia ese año. Fue entonces cuando me enteré de que tu padre no solo te dejó una casa,
sino también dinero. Me mordí el labio, ya no me importaba el dinero. Solo quiero saber, ese año fue Lam Dien Hui quien denunció a mi padre. Pero ¿realmente cometió mi padre un delito tan grave como para tener que elegir la muerte para acabar con todo? La señora Tan Biyu contuvo la respiración un poco. Hacer negocios inevitablemente roza el lado oscuro. Pero lo dije, no es un delito. Me quedé sin palabras. Entonces, ¿por qué se suicidó mi padre? Porque la empresa quebró, por las deudas, tenía miedo de involucrarme, así que eligió esa forma de acabar con todo. Respondió, con voz directa, para decirlo sin rodeos, si mi padre viviera, sería considerado un deudor encubierto. Todos los días venía gente a cobrar deudas, no solo a mi padre, sino también a mí. Cerré los ojos y las lágrimas caían silenciosamente. La señora Tan Biyu se adelantó, me tomó la mano, me la apretó suavemente y dijo, «Te ayudaré». Lo miré, con la vista nublada por las lágrimas. Ya no podía ver su rostro con claridad, y mucho menos a través de su corazón. Dijo que me ayudaría, pero también se había aliado con Lam Dien Hui. ¿Debería confiar en él? ¿Cómo me ayudaría? Pregunté. Sue Lam Dien Hui. Él asintió. Luego se fue, diciendo que me acompañaría a buscar a Lidón mañana. Acepté. Cuando lo acompañé a la puerta para recogerlo, Han Han ya estaba sentada en el sofá, con la mirada llena de curiosidad. «Mamá, ¿te gusta el tío Ceo?» Me hizo gracia el niño, y se sentó en mi regazo. «¿Te gusta?» Han Han respondió, mientras jugaba con el coche, que sí. Me compró un pollo delicioso para comer, y además es el tío de Kawaii Kawaii. «Mamá, cómprame un pollito». Me quedé atónita. ¿Por qué había llegado a este punto? Él sí que sabe cómo cambiar de tema. De repente, Han Han empezó a llorar. Mi Sobersalt. ¿Qué te pasa, cariño? El niño sollozó y dijo, «Mamá, ¿me comerán el pollito después?» Yo reía y lloraba a la vez, ni siquiera lo había comprado y ya estaba pensando en esto. Al día siguiente, fin de semana, llevé a Han Han a casa de la abuela de Tan Biyu, su madre. Era irónico pensarlo, los lazos de sangre están destinados a reencontrarse después de 1000 kilómetros. Me preguntaba si debería decirle a Tan Biyu que Han Han es su hijo. Pero bueno, esperemos a que todo esto termine. No puedo ocultártelo el resto de mi vida, no es justo ni para ti ni para la mercancía. La señora Tan Biyu no vive por aquí, pero justo cuando traía la mercancía, llegó. Subí al coche, me senté y una mesita apareció automáticamente frente a mí. Me sirvió un vaso de agua y me lo ofreció. Cuando llegues más tarde, solo tienes que escucharme. ¿Crees que soy un estúpido compañero? Me giré para mirar por la ventana, con la mente llena de pensamientos confusos, hasta que el coche se detuvo. Lidón, el conductor de entonces, ya no conducía, sino que trabajaba como guardia de seguridad en un complejo de apartamentos de lujo. La señora Tan Biyu había contactado con el administrador del edificio con antelación. Después de que la señora Tan Biyu explicara el motivo de su visita, Lidón salió. Al verme, se quedó muy confundido. «¿Qué haces aquí?» Me giré para mirar a la señora Tan Biyu y él negó levemente con la cabeza, indicándome que no hablara con indiferencia. Cuando asintió, le dije, «Lidón, le presento a mi abogada, la señora Tan Biyu. Vine a verte hoy por el dinero que me dejó mi padre ese año». Los ojos de Lidón empezaron a parpadear, y tartamudeó. «¿Qué dinero?» No sé nada. La señora Tan Biyu dio un paso al frente y respondió con frialdad. «Está bien, entonces llama a las autoridades para que investiguen, quizá así lo recuerdes». El rostro de Lidón cambió de inmediato, su tono se volvió agitado e incluso llamó a las autoridades. «¿Cómo te atreves?» Su padre pidió dinero prestado, y todo se acabó después de su muerte. La señorita Chenggu dijo con calma que ese dinero había sido transferido antes de que su padre se metiera en problemas. En otras palabras, era propiedad legal de la señorita Lin. Se volvió hacia mí y continuó. Este dinero, aunque se use para pagar deudas, debería ser decidido por el propio propietario, no por otros. ¿Qué opinas? Asentí, yo también lo pensaba. Ahora tengo casa, trabajo,
lo suficiente para mantenerme a mí y a mi familia. Retiré ese dinero solo para exigir justicia. Obviamente, Lidón no esperaba que fuera tan decidido, momentáneamente confundido, tartamudeando. ¿Tienen alguna prueba? La señora Tambiyu sonrió levemente, con voz fría. Si la hay o no, solo necesito llamar al equipo de investigación para que lo sepa de inmediato. Señor Lee, no estamos aquí hoy para pedirle que pague, sino para recordarle que prepare su declaración. Cuando vaya al tribunal, debe saber a quién se enfrenta. Su enemigo es Lam Dien-hui, no nosotros. Miré a la señorita Tambiyu y sentí una oleada de fuerza. Continué. Así es, Lidón, piénsalo. Si este asunto llega a los tribunales, ¿te apoyará Lam Dien-hui? Sin duda dirá que malversó el dinero de mi padre, que luego lo atrapó y tuvo que entregarle la mitad. En efecto, el rostro de Lidón palideció, completamente confundido. Al salir de la casa de Lidón, la señora Tambiyu analizó que el asunto del que hablamos en la investigación sin duda sería reportado por Lidón a Lam Dien-hui. Después de eso, habría dos posibilidades. Una es que ambos coincidieran en sus declaraciones, diciendo que el dinero les fue entregado voluntariamente por su padre. La otra es que se volvieran y se mordieran, como un perro que muerde a otro perro. Asentí con la cabeza. También espero que sea la segunda posibilidad, así tendremos ventaja. Pero pensándolo bien, las cosas no son tan fáciles. Volveré a buscar pruebas. Mi padre dejó algunas cosas pequeñas, las guardé todas en la caja fuerte. Vámonos, dijo Tambiyu, y luego le indicó al conductor que fuera al banco. Al llegar, abrí la caja fuerte de mi padre y saqué todo lo que había dentro. Pero aunque la señora Tambiyu y yo revisamos un montón de papeles, no encontramos ninguna pista útil. De repente, pensé en la tía que, la criada más cercana de mi familia durante muchos años. Vamos a buscar a la tía que. He mantenido contacto con ella durante muchos años. Es como una madre para mí y también la persona en quien mi padre más confía. Si no hay un final a la vista, la única esperanza está en ella. Fuimos a casa de la tía que y le pregunté, tía, además de que mi padre puso la casa a tu nombre, ¿te dijo algo más ese año? La tía que pensó un momento y negó con la cabeza. En ese momento, solo dijo que era solo una precaución. Realmente no esperaba que se suicidara. Suspiré suavemente. Parecía que el último rayo de esperanza se había apagado. En ese momento, la señora Tambiyu me tomó la mano con delicadeza. La tía que nos miró a ambos y se echó a reír a carcajadas. Retiré la mano rápidamente. La señora Tambiyu tosió levemente, fingiendo seriedad, y preguntó, ¿le contó algo su padre, señor Lam, en el pasado? ¿Quién sabe? Una sola frase podría ser la clave para que ganáramos el caso. La tía que volvió a rememorar sus recuerdos. Después de un buen rato, negó con la cabeza y respondió, en realidad no hay nada más. Solo me dejó unas cartas, diciéndome que te las diera todos los años en tu cumpleaños, hasta que cumplas 30. ¿Todavía las tienes? Cartas. La señorita Tambiyu me miró con recelo. Asentí. Papá temía que no pudiera sobrevivir por problemas familiares, así que no solo dejó dinero en casa, sino que también escribió muchas cartas para animarme. Todas eran palabras de aliento, nada especial. La señorita Tambiyu reflexionó un momento y luego le preguntó a la tía que, ¿dónde están las demás cartas? La tía dudó un momento, luego se levantó y sacó las cartas restantes. La señora Tambiyu abrió cada carta, deteniéndose finalmente en la que decía, mi querida hija, feliz 30 cumpleaños. Abrió la carta y dentro había un testamento. La señora Tambiyu me la devolvió. Decía claramente que me había dejado mi padre, a quien pertenecía, e incluso los números de teléfono del abogado y del médico eran testigos legales. Mi padre realmente lo había planeado todo. Ese año, mi padre confiaba más en la tía que en Lidón, pero no podía estar seguro de que me fueran completamente leales. Así que eligió este camino. Rompí a llorar. Mis lágrimas empaparon la última carta. La señorita Tambiyu me abrazó con ternura. Mi tío te quiere de verdad. Asentí, se me llenaron los ojos de lágrimas. Sí, papá me quería mucho,
pero nunca lo volvería a ver. Al final, gané el caso. No solo tenía pruebas de la transferencia que papá le había enviado a Lidón, sino también el testimonio de un abogado y un médico, suficiente para demostrar que mi papá estaba completamente cuerdo cuando transfirió el dinero y redactó el testamento. En el tribunal, ante pruebas irrefutables, Lam Dien Hui y Lidón se pelearon como perros que se muerden. El tribunal anunció de inmediato que ambos debían devolverme la cantidad completa. Fuera del tribunal, Lam Dien Hui se puso furioso, señaló a la señora Tan Biyu y maldijo que lo demandaría. Resulta que usted tomó mi caso para espiarla. Lo demandaré y le revocaré la licencia de abogado. Dejé de mirar mal a la señora Tan Biyu, pero él mantuvo la calma y dijo, Sr. Lam, como abogado representante, le digo que he seguido los procedimientos legales. Si tienes alguna duda, simplemente pide una investigación. Pero estoy seguro de que estás perdiendo el tiempo, porque soy completamente inocente. Lam Dien Hui se atragantó, con la cara roja como una remolacha. Le ordené, Lam Dien Hui, si aún tienes tiempo, date prisa y recoge el dinero. Si no, dejaré que los acreedores de mi padre los encuentren a ti y a Lidón. Dicho esto, Tan Biyu y yo nos subimos al coche y nos fuimos. En cuanto me senté, respiré aliviado. Estaba muerto de miedo, pensando que eras tan tonto como para bromear sobre tu carrera. Lasra. Tan Vu se rió entre dientes. ¿No estás enfadado? Una vez te encargaste del caso de Lam Dien Hui y te pusiste del otro lado. Deeps odiarm. Guard silencio en memento. Era cierto que ya había estado enojada con él antes, pero esta vez, de verdad me había ayudado. Si no fuera por Tan Biyu, habría tenido que esperar hasta los 30 para descubrir la verdad y recuperar el dinero. Tengo sentimientos encontrados hacia Tan Biyu. En fin, quiero agradecerle. Gracias por ayudarme esta vez. La señorita Tan Biyu se acordó de usted y no dijo nada más. Medio mes después, Lam Dien Hui y Lidón reunieron suficiente dinero para pagarme. Estas dos personas, especialmente Lam Dien Hui, usaron el dinero que mi padre me dejó para hacer negocios. A pesar de la difícil situación de la epidemia, aún así ganó una cantidad considerable. En cuanto a Lidón, aunque no era bueno para los negocios, también usó ese dinero para abrir una tienda para su hijo. No solo le devolvieron todo el dinero a mi padre, sino que también tuvieron que pagarle una gran indemnización. Cuando recibí el dinero, lo primero que hice fue contactar a todos los acreedores de mi padre y saldar todas las deudas pendientes. Mi padre se había esforzado tanto por ayudarme, que tuve que proteger su honor. Después de pagar todo, me sentí aliviado. Y pensé que era hora de decirle a Zhao Tan Biyu la verdad, que Han Han era su hijo. Pero no esperaba que Hua Kai viniera a buscarme de repente. Ese día, estaba a punto de encontrar a Heu Chenggu para contarle todo cuando Su Kai llamó. Aún tenía su número guardado. En cuanto vi las dos palabras Su Kai en la pantalla, el rostro de Heu Chenggu se ensombreció de inmediato e incluso lanzó una fría mueca de desprecio. Me detuve y lo miré, viendo que su sonrisa se volvía cada vez más fría. Finalmente, dijo con sarcasmo, ¿por qué no contestas el teléfono? Es de mi exmarido, ni te atrevas a contestar. Estaba molesta, ¿qué más se puede hacer? Dicho esto, pulsé el altavoz, mirándolo con una mirada desafiante. La voz de Su Kai sonó de inmediato en el teléfono. ¿Estás libre mañana? Te invito a cenar. No sabía qué quería hacer, pero me negué rotundamente. Colgué y me di la vuelta, sorprendiendo la mirada de Heu Chenggu. Esa mirada, ¿por qué es tan parecida? De repente, me di cuenta de que estos dos, padre e hijo, tienen unas extrañas similitudes. La señorita Tan Biyu se acercó, sonrió y me elogió. Bien hecho, señaló Lam Tan. No pude evitar poner los ojos en blanco con desdén. Sonrió con aún más malicia, como un zorro astuto. De ahora en adelante, si mi exmarido me invita a comer, recuerda rechazarlo. Estaba enfadada. ¿Qué derecho tenía? ¿Quién era él para darme órdenes? Se rió con frialdad, apoyándose en que aún estábamos en el periodo de distanciamiento social. Si me atrevía a salir a comer con él, me denunciaría a las autoridades. Feet. No me molesté en discutir más,
Me di la vuelta y me fui. Pero creo que iba a contarte la historia del pasado. Bueno, lo haremos otro día. Me dejaste tan confundida que no me atreví a contarte más. No esperaba que esa noche, la señora Tambillú viniera de repente. En cuanto abrí la puerta y lo vi allí, supe de inmediato que algo andaba mal y estaba a punto de cerrarla. Pero él ya se había anticipado, puso la mano en la puerta y entró a empujones, obligándome a caer en el sofá. Mientras yo seguía aturdida y sin entender qué pasaba, se inclinó y me besó. No, no fue un beso, fue una mordida. ¿Acaso este bastardo intentaba morderme hasta la muerte? Señorita Tanvu, ¿qué le pasa? Finalmente soltó mis labios. Por primera vez en mi vida, vi un par de ojos rojos, verdaderamente rojos como la sangre, que casi me paralizaron el corazón. ¿Estás loca? Pregunta temblando. ¿Crees que Han Hang es tu hijo, verdad? Mi corazón dejó de latir. ¿Cómo lo supiste? ¿Estoy muerta de verdad? Sra. Tanvu. Gamet. Tú. Antes de que pudiera terminar la frase, se agachó y me mordió de nuevo. En ese momento, se oyó el llanto de un bebé. Dios mío. Tanto Tambillú como yo nos quedamos paralizados y asustados. Han Hang, con sus piernas cortas, también corrió hacia mí. Usó todas sus fuerzas para apartar a Tambillú de mí. Llorando y gritando, soltó a su madre. No intimides a mi madre. La señora Tambillú entró en pánico y me soltó. Rápidamente se sentó y abrazó a Han Hang. Suave y claramente. Ella no intimida a su madre. Ella ama a su madre. Por eso besé a mi madre. Eres un abogado de verdad. Tu lengua ágil hace sonreír a todo el que te escucha. ¿De verdad te gusta, mamá? No lo creas. Déjame besarla otra vez para que la veas. Antes de que pudiera reaccionar, la señora Tambillú se giró. Me besó con fuerza. Fila tras fila aplaudieron y vitorearon con entusiasmo. De pie en la puerta, la tía también sonrió con satisfacción. La señora Tambillú colocó suavemente la mano sobre el hombro de su hijo. Dijo suavemente, aguanta, aguanta. Soy el tío de Kawaii. Pero también tu padre. Portad bien. Le même papa. Aguanta. Y entonces, papá, ¿me compras un coche de juguete? ¿Escuchas al héroe solitario conmigo? ¿Me invitas a salir? ¿Me das dulces? No hables de nada más. La canción del héroe solitario basta para saberlo. Últimamente no hay clases en el jardín de infancia. El niño en casa se niega a ver dibujos animados. Repitió esa canción 100 veces. La señora Tambillú abrazó a su hijo con fuerza. Compromiso firme. Papá me lo prometió. Todo. Fila tras fila de papá gritando. Alto y claro. Escucharlo me hizo sentir increíblemente renovado. Esa noche, la señora Tambillú insistió en dormir conmigo. Bueno, la cama es lo suficientemente grande. Dejalo dormir contigo. Pero obviamente no dormirá solo contigo. Durmió conmigo. A medianoche estaba agotada. Por fin me dejó dormir. Cuando abrí los ojos, ya brillaba. En cuanto los abrí, vi el rostro radiante de Tambillú justo frente a mí. Su barbilla ya estaba ligeramente arrugada. Esta situación me avergonzó un poco. Tosí 2 veces, buscando algo que decir. De hecho, ese día vine a verte para hablar de que Han Hang era tu hijo. Pero amenazaste con llamar a la policía. Me enojé tanto que dejé de hablar. ¿Cómo lo supiste?, me pregunté. Resopló suavemente. Vio a mi exmarido en la puerta del complejo de apartamentos. Apretó los dientes para decir, exmarido. Me sentí un poco incómoda. Era cierto que me había equivocado en este asunto. Continuó hablando con franqueza. Dijo que quería intentar recuperarte, pero que, al saber que aún no lo habías olvidado, se dio por vencido. Añadió que él no era tu exmarido y que Han Hang no era su hijo. Puse los ojos en blanco. ¿Cómo podía estar tan seguro de que el niño era suyo? Se rió, porque en la comida en casa de su hermana, el niño le pidió que lo ayudara a recoger cilantro. Mi cuidado Naida. Lam Tan Tri, se te da muy bien disimularlo. Cuando comíamos fideos, dijiste claramente que te gustaba el cilantro.
Me escondí bajo la manta. Te equivocaste, ¿vale? Esa noche, fui a cenar con él a casa de su hermana. Todos lo llamaron una comida de reunión familiar, y yo estaba muy feliz. Nadie me culpó por dar a luz sin decírselo. Después de la comida, mi tía me sacó al patio, me sujetó la mano con fuerza y me dijo con alegría: Tantri, todos estos años que has criado sola a tus hijos han sido muy duros. Asenti. Era cierto que criar a un niño sola no era fácil, pero con la fila de niños a mi lado, no tenía miedo en absoluto. Además, ahora el niño tenía a toda su familia a su lado. La fila de niños tenía a su padre y a sus abuelos, eso era suficiente. También estaban ella y su tío, y también su hermana, todo había terminado. Su tía suspiró con indiferencia. Sí, todo había terminado. Tan Biyu por fin tuvo un final completo, no un nuevo comienzo, sino un final feliz. Ella continuó. Antes no entendía por qué se hizo cargo del caso de tu segundo tío, pero ahora lo entiende, es porque quiere acercarse a ti. Después de todos estos años, sigue sin poder soltarte. Estoy tratando con gente. ¿Acaso la señora Tan Biyu se hizo cargo del caso de Lam Dienhui para acercarse a mí? ¿Qué clase de estrategia es esa? Intentó palmearme la mano, diciendo lentamente: incluso el hecho de que estudiara derecho y se convirtiera en abogado fue gracias a ti. Me quedé completamente atónito. ¿Cómo era posible? Sonrió levemente. ¿No murió tu madre en un accidente de coche ese año? Tan Biyu me contó una vez que la madre de su novia murió en un accidente, y que quien lo causó no se arrepintió en absoluto. Durante ese tiempo, su vida fue muy miserable. Desde entonces, decidió ser abogado y presentarse ante los tribunales para que los culpables enfrentaran los crímenes que cometieron. Al oír esto, no paraban de llorar. ¡Qué idiota! Me ocultó todo y aún así aceptó el caso de Lam Dienhui solo para acercarse a mí. Sabiendo claramente que no podía ganar, lo aceptó y terminó arruinando su reputación de abogado invencible. ¿Qué pasa? ¡Qué testarudo! ¿Por qué no vino directamente a mí? Pero claro, con mi personalidad, si de verdad hubiera venido directamente, probablemente no lo habría dejado ir. Me sequé las lágrimas y volví a casa con ella. Han Han se quedó allí, mientras Tan Biyu y yo volvíamos a casa. En cuanto entré, me arrojé a sus brazos. Tan Biyu rió, arrojándose a sus brazos. ¿Puedes hablar un poco más en serio? Lo miré y me acurruqué de nuevo en sus brazos, hablando en voz baja sobre lo que tenía que explicarle ese año. No debí haberte dicho palabras tan duras. Pero en ese momento, estaba muy cansado. Apenas soportaba el asunto de mi padre y no me atreví a decírtelo, temiendo que perdieras tu futuro por mi culpa. Lo siento. Tan Biyu me abrazó fuerte. Está bien, te perdono, no llores más, idiota. Lo adiviné todo. Sollocé, me solté de sus brazos, me detuve y lo miré directamente a los ojos. Serita Thangvu, Kashemono. No respondió, solo se arrodilló en silencio y sacó una caja de terciopelo rojo de su bolsillo. Señorita Tan Biyu, la abrió, la luz del anillo de diamantes que contenía casi me cegó. Tantri, este anillo lo he estado preparando desde que supe que estabas divorciada. Ahora, ¿te casarías conmigo? Tragué saliva y tosí suavemente. Estoy de acuerdo, pero no digas que te vas a divorciar. Esa persona no es mi exmarido. La señora Tan Biyu sonrió y asintió. Sí, esposa, soy tu esposo. Tantri, por favor, cásate conmigo. Te amaré toda la vida. Con lágrimas en los ojos, asentí vigorosamente. Señorita Tan Biyu, yo también la amaré toda la vida. Mamá y papá, de ahora en adelante, tengan la seguridad de que el hombre llamado señorita Tan Biyu será mi esposo y me ama muchísimo. Por supuesto, yo también lo amo con locura.